¿Cómo se llama la serie? Propósito. ¿Cómo se llama la serie? Propósito. Una vez más, porque este es el último domingo. ¿Cómo se llama la serie? Propósito. Okay. Amén. Okay. Dios nos metió en una serie que se llama Propósito. Porque Dios quería que los cristianos entendieran que ser cristiano no es, lo digo todos los domingos, no es calentar una silla los domingos. Eso no es ser cristiano. Ser cristiano es definitivamente venimos los domingos, porque la palabra habla de la congregación, ¿verdad? Que no tenemos que congregar, que no paremos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, pero el Señor te trae aquí los domingos y los martes y a los jóvenes los viernes, porque te quiere dar algo, además que para adorar, primordialmente para adorar al Señor, ¿verdad? Pero también porque después de la adoración el Señor nos da un regalo cada domingo, una palabra cada domingo, un mensaje, ¿verdad? Una prédica cada domingo para llenarte a ti y fortalecerte a ti para ser su iglesia, no aquí, sino allá, ¿verdad? Porque el Señor va a hacer cosas contigo afuera, ¿verdad? El Señor va a cambiar vidas por medio de ti. Va a levantar negocios por medio de ti. Va a bendecir a los pobres por medio de ti. Sanar a los enfermos a través de ti, ¿verdad? El Señor quiere hacer cosas grandes contigo. Y el Señor tiene un propósito grande para tu vida, ¿verdad? Acompáñenme para Jeremías 29. Esta es la palabra del Señor. Estamos en el último capítulo de esta serie. El último capítulo. El Señor me dijo, Misael, vas a hablar del propósito hasta que Alain venga. Ok, Señor. Y me dijo eso como hace 5 domingos. Y yo pensaba que esto iba a ser como de 3 mensajes. No, el Señor, estamos en el capítulo 9. En el capítulo 9, ¿verdad? Entonces, el Señor nos dio este mensaje, este versículo central para la serie. Este versículo central es la promesa de Dios para cualquier persona que lo lee, ¿verdad? Aunque Dios se lo dio al pueblo de Israel en este momento, sabemos que las promesas que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento son para nosotros también, ¿verdad? Porque todos ellos en el Antiguo Testamento eran hijos de Abraham, pero la palabra dice que por medio de Cristo nosotros fuimos aceptados, fuimos como injertados adentro de esa familia también. Así que tú también eres hijo o hija de Abraham. Amén. Y todas las promesas que Dios le dio al pueblo, a Abraham y a su pueblo, te pertenecen a ti también. Amén. Incluyendo Jeremías capítulo 29, versículo 11, ¿verdad? Yo estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Perdón, que lo tengo que cambiar de inglés a español, porque el Señor me habla en inglés. Dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice Jehová. Dice Yahweh. Dice el Todopoderoso, el que nunca miente. Son planes, ¿para qué? Para lo bueno. Y no para lo malo. Para darles un futuro y una esperanza. Dios también nos dijo en Isaías que esos planes que Dios tiene para ti, esos pensamientos que Él piensa de ti, son mucho más altos que tus pensamientos. Significa dos cosas. Una de dos cosas. Número uno es lo que tú piensas, quizás es eso, está en esa línea, pero está muy limitado tu imaginación. Entonces, tú dices, el Señor te dice, vas a ser pastor, vas a ser evangelista, y tú dices, wow, yo voy a ser la persona, voy a predicar. Y el Señor dice, ajá, estás en la línea, pero es más grande que lo que tú te puedes imaginar. Es eso o los planes que tú tienes, aunque son muy buenos, ¿verdad? Dios va a hacer algo totalmente diferente. Dice, ese plan es bueno, dice, pero lo mío es mucho mejor. Dice, ser arquitecto, eso es bonito, pero eso no es lo que vas a hacer. Vas a ser un pastor. Vas a ser un pastor. Sí, ser doctor, eso hubiera sido espectacular.
Pero no vas a hacer eso. Vas a levantar un negocio y le vas a dar comida a tantos niños en Bolivia. O sea, por ejemplo, no importa, pero el Señor tiene algo mejor para ti de lo que tú te puedes imaginar. Amén. Y aunque estés en la línea correcta, en la idea correcta, porque ya el Señor te ha hablado tanto, aún ahí, aún cuando ya sabía que yo iba a ser pastor, aún cuando ya era el pastor, el Señor me dijo: Misael, tu imaginación es muy limitada, tienes que alzar tu expectativa, porque es mucho más alto de lo que tú te puedes imaginar. Y cada día el Señor me recuerda y me habla, y me habla y me dice: Misael, no te olvides que es más grande. Es más grande, y el Señor sigue diciendo eso. Es más grande. El Señor tiene planes buenos para ti, no para lo malo, para lo bueno, para darte un futuro y una esperanza. Esa es la promesa del Señor. El que está hablando es el Señor, es Jehová, el que no miente, el que todo lo puede. Entonces el Señor nos dice eso y nos da, vamos a recorrer todo lo que el Señor, porque hoy es el último capítulo, vamos a recorrer todo lo que el Señor nos enseñó. Y también porque tenemos tantas personas que están aquí hoy que nunca escucharon todos los mensajes, ¿verdad? Y ellos nunca escucharon, la visita nunca ni escuchó ni lo primero. El Señor nos dijo en el primer capítulo que paremos de buscar. Para de buscar se llamó el primer capítulo. Dios nos enseñó que tu corazón fue diseñado para tener la función de tener propósito, ¿verdad? Cada humano, cada hombre, cada mujer en la tierra, sin Cristo o con Cristo, está buscando propósito. Porque se sienten llenos cuando piensan que tienen propósito. Satisfecho. Pero lo del mundo solo te satisface por un momento. Y cuando encontraste a Cristo, el Señor dijo: para de buscar tu propósito y empieza a encontrar el propósito que tengo para ti. Amén. Porque lo de Dios satisface Amén. para siempre. Amén. Amén. Okay. Fuiste diseñado para tener propósito. Después del capítulo 2, Dios se llamó despreciado, ¿verdad? Despreciado. Tú eres despreciado por el mundo. Tú eres despreciado por el mundo. La palabra dice, Dios nos dice a través de Pablo, que tú no eres nada comparado con tu propósito. Que Dios escogió la persona menos capaz, así se dice, ¿verdad? Sí. Para cumplir ese propósito. Esa es la persona que Dios escogió. Y si cuando Dios te dice tu propósito, no te sientes pequeño, ese no es tu propósito. Cuando encuentras al Señor, ¿será esto? Porque yo creo que yo puedo hacer esto. No lo es. No lo es. Pero cuando el Señor te va a mostrar tu propósito, si no lo sabes todavía, vas a decir: Señor, yo no puedo hacer eso. Eso es lo que te garantiza a ti que ese es el propósito. Porque no lo vas a hacer tú. Lo va a hacer Dios. Porque si lo puedes hacer tú, eso no es Dios. Pero cuando Dios te muestra situaciones y te da una situación imposible, porque el Dios de lo imposible solo lo va a hacer, y Él se va a llevar toda la gloria. Amén. Pero Él se lleva toda la gloria y tú disfrutas de todos los beneficios. Eso es lo mejor. Entonces tú eres despreciado por el mundo comparado con tu propósito. El mundo te va a decir: no lo puedes hacer. Tú mismo te vas a decir: yo no lo puedo hacer. Y eso es lo que te da razón para glorificar a Dios. Amén. Cuando dices: yo no lo puedo hacer, no debes estar triste, debes estar feliz cuando sabes que no lo puedes hacer, porque significa que Dios lo va a hacer. Y eso es mejor. Es mejor. Amén. Ok, ya estamos eso fue el capítulo 2. Capítulo 3. Dios nos dio las claves, ¿verdad? Los 7 secretos, ¿verdad? A mí me gusta cuando la gente escribe los 7 secretos de cómo ser cristiano, ¿verdad? Para mí solo hay un secreto, ¿verdad? Pero el Señor resumió esos 7 secretos, ¿verdad? Los resumió en una clave. La clave de cómo llegar hasta el final. ¿Cómo se llama? Al pecho. Tienes que mantenerte al pecho de Cristo, íntimo con Cristo. Así como Juan se recostaba al pecho de Cristo, él permaneció fiel hasta la cruz. Con todos los discípulos se fueron y abandonaron a Cristo. Ahí estaba Juan a la cruz. Porque Juan, él tenía una relación íntima con Cristo. Él era uno de los favoritos. Él era el joven, el más joven, el muchacho. Y entonces siempre estaba cerca de Cristo. Y por eso permaneció fiel.
Y tú vas a llegar al final de tu carrera, vas a terminar tu carrera. Vas a cumplir con tu propósito y va a ser difícil, pero vas a vencer sobre todas esas cosas y te vas a mantener fiel, no por tu fuerza, sino porque te mantuviste al pecho de Cristo. ¿Verdad? Capítulo 4, Dios nos dijo, peor es mejor. Si lo difícil es bueno, si comer brócoli es bueno para ti, pero es difícil comer brócoli. Si hacer ejercicio es difícil, pero es bueno. Si ir a la escuela no es fácil, pero es bueno para ti. Lo más difícil que es, lo mejor que es. El Señor te va, y lo bueno del Señor, que lo del Señor no para en difícil. ¿Verdad? Lo del Señor es imposible. ¿Verdad? Abrir el mar es imposible. Escoger a un hombre que mataba a cristianos para ser, ¿verdad?, uno de los líderes más grandes en el reino de Dios. Eso es imposible que la gente lo crea. Dios escoge lo de Dios. Si lo difícil es bueno y lo de Dios es imposible, va a ser lo mejor. Va a ser lo máximo. Peor es mejor. Amén. Amén. Después, Dios nos habló del capítulo 5. Tiene sentido. Ya tiene la chuleta ahí, lo tiene todo escrito. Tiene sentido. Todo el mundo ve a Misael, ¿verdad? Ay, Misael. Además, a Misael es una... Obvio, yo soy el pastor de la iglesia, es el pastor asociado. No le sorprende a nadie, porque ellos conocieron a papi, ¿verdad? Conocieron que papi, él era no solo un pastor y un maestro, sino el mejor, en mi opinión. Así, la gloria para Dios. Pero eso tiene, bueno, mira, el hijo de Juvencia es pastor. Eso tiene sentido. Tú eres el hijo de Dios. ¿Cuánto más tiene sentido que tú vas a hacer cosas grandes? Si Dios solo hace cosas grandes. Dios solo hace cosas grandes. Cosas buenas. Me gusta el mensaje. A mí también me gusta el mensaje. El Señor solo hace cosas buenas. Amén. La palabra dice que cuando creó el sol, la tierra, cuando creó todo era bueno. Y cuando lo único que no era bueno es que el hombre estuviera solo y después creó una cosa para él. Dios todo lo que hace es bueno. Y si tú eres el hijo o hija de Dios, tú vas a hacer cosas. Vamos a hacer. Porque si no me quedo ahí. Capítulo 6. No seas, este fue uno de los mejores. No seas tu peor enemigo. Lo que puede atrofiar, el enemigo me enseñó esa palabra. Lo que nos puede atrofiar el propósito, lo que puede atrofiar tu propósito. Parar el avance o avanzamiento. Detener el avance, gracias. De tu propósito es la desobediencia. Satanás no es tu peor enemigo. Satanás no puede parar lo que Dios comienza. No puede. Pero Satanás te quiere usar a ti para que tú mismo detengas tu propósito. El Señor no lo va a detener, el Señor lo comenzó. Y el diablo no puede tocarlo. Solo tú puedes ser tu peor enemigo. No desobedezcas al Señor. Y el Señor nos dio muchos ejemplos ahí que eran demasiado buenos, pero no podemos entrar ahí. Después el Señor nos habló en el capítulo 7. No te distraigas, fue como una continuación. No te distraigas. El Señor me dijo, me ministró algo a mí, era algo que yo estaba pasando en ese mismo momento. Me dijo, Misael, te estás aferrando tanto a lo que tienes enfrente de ti, estás manteniendo. Era mi problema, que yo estaba manteniendo mi pasado y no lo dejaba en el pasado, sino que lo mantenía ahí, ¿verdad? Y no lo quería soltar, que no podía ver. El Señor me lo dijo claro, Misael, no sueltas lo que está enfrente de ti, que no puedes ver lo que yo estoy haciendo enfrente. Adelante. No puedes ver lo que estoy haciendo adelante. Pero después me dio esperanza cuando me dijo, pero A la vuelta de la esquina. a la vuelta de la esquina está la redención. Hay redención a la vuelta de la esquina.
Suéltalo. Sigue adelante, que a la vuelta de la esquina el Señor va a hacer algo grande. Y nos dio un ejemplo que David pasó tan tremendo, pero lo tienen que escuchar. Porque yo creo que lo grabamos. Yo estoy seguro que lo grabamos. Ajá. La semana pasada Dios nos dio un mensaje tan poderoso. Por cierto, estamos grabando la prédica, ¿verdad? Si alguien lo quiere, lo podemos mandar, ¿verdad? Dios me dio. Dios me envió, ¿verdad? Así. Tenemos el anillo del rey. Cuando nos enfrentamos con las montañas, cuando nos enfrentamos con los problemas, cuando nos enfrentamos con Satanás mismo y nos quieren parar, le podemos decir, el rey me envió a mí. Yo vengo de parte del rey. No puedes parar lo que él dijo. Así que en el nombre de Jesús, te tienes que quitar. Amén. Así como David hizo con Goliat. O sea, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. No me puedes parar a mí. No me puedes parar. Y el Señor mueve montañas, abre puertas y destruye todos tus enemigos. Porque tú fuiste enviado del Señor. Cuando tú te mantienes a la línea, cuando te mantienes en el propósito de Dios, nada te puede detener. Amén. Porque Dios te envió a ti. Vienes de parte de Dios. Amén. Amén. Capítulo 9, el último capítulo. Dile a la persona que está a tu lado. Hubiera desmayado. Hubiera desmayado. Hubiera desmayado. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy muchas gracias. Gracias porque tú estás aquí hoy. Gracias porque traíste a cada persona aquí. No es una coincidencia, Señor. Tú lo haces todo, Señor, a propósito. Porque tienes propósito para nosotros. Pido, Señor, que se haga solo tu voluntad en este momento. Que seas tú predicando. Que seas tú hablando. Y que sea tu Espíritu Santo ministrando cada palabra, cada semilla, dando revelación y alumbrando nuestros ojos para ver tu voluntad, saberla, conocerte a ti más, salir de aquí con una imagen de Cristo más grande en nuestras vidas. Y abre nuestros ojos. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias porque lo vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo me acuerdo que, y yo creo que cada persona se puede relacionar con él. Cuando hay algo bueno en el camino y estás esperando, por ejemplo, vas a ir a un viaje, eres un niño, tus padres te dijeron vas a ir a una ciudad o vas a ir para un evento, vas a ir a Universal Studios o lo que sea, ¿verdad? Estás esperando algo y algo bueno viene en camino. Pero algo malo pasa antes que llegue ese día, ¿verdad? Y te pones triste en el momento porque es difícil lo que pasó, lo que sea, te regañaron, te pusiste en problemas, lo que sea. Pero en tu mente dices, bueno, al menos tengo lo que viene. Al menos tengo, o sea, esta semana fue tan difícil, pero yo sé que mañana voy a tomar un viaje. Porque ya completé, o sea, ya yo sé que mañana va a ser un día bueno. Aunque hoy es malo, yo sé que mañana va a ser bueno por lo que va a pasar, ¿verdad? Por lo que viene o el evento que viene. Y uno está animado para lo que viene. Entonces te da ánimo en el momento. Cuando estás mal, cuando te regañaron, ¿verdad? O cuando algo malo pasó, ¿verdad? Pero te da ánimo en saber, bueno, al menos no pudieron parar lo que viene. Al menos voy a disfrutar este viaje la próxima semana, ¿verdad? Cuando mami y papi viajaban, siempre tenía la esperanza, bueno, al menos ellos van a venir. Bueno, ya, el vuelo de mami ya, ¿verdad? Entonces quizás pasaban momentos difíciles. Pero sabía, bueno, ya viene papi. Ahorita viene papi. Y si cuando venga, todo va a estar bien. Porque viene papi, porque viene mami. ¿Verdad? Porque yo muy llorón, ¿verdad? Entonces, si mami no estaba, yo lloraba. Y si papi no estaba, yo lloraba.
¿verdad? Nosotros sabemos que Dios tiene cosas grandes con nosotros. Porque Dios nos, por 8 capítulos, Dios nos dijo algo bueno bien. Algo bueno, Dios va a hacer cosas grandes. Dios va a hacer cosas buenas contigo. Tiene planes buenos para tu vida. Dios lo va a cumplir. Y te da promesa y promesa y promesa. ¿Verdad? Y por muchas semanas el Señor nos está ministrando. Cosas buenas vienen. Y Dios va a hacer cosas grandes con tu vida. Amén. Pero eso no para lo que estás pasando hoy. Eso no para el hecho que hoy es difícil. ¿O sabes qué? Señor, ya no creo que lo vas a hacer. Señor, es que esto es demasiado difícil y otra vez te recuerda, no, yo lo voy a hacer. Señor, pero ¿por qué? Lo vas a hacer, pero el Señor nos dice en Salmos, vamos a ir para Salmos 27. Salmos 27. 27. En Salmos capítulo 27, versículo 13. Yo voy a leer este versículo en la Reina Valera. Aquí está. Dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Tú sabes que David pasó por cosas muy difíciles. El Señor le dijo a David, cuando era niño, tú vas a ser rey de Israel. Entonces David se acerca al palacio y se hace amigo de Saúl, el rey de Israel en ese momento. Porque le tocaba el arpa y Saúl le gustaba y le quitaban los demonios que lo atormentaban. Y después venció a Goliat. Todo está bien, todo está en camino. El Señor me está cumpliendo lo que me dijo. Y cuando vence a Goliat, a Saúl le agradó tanto que lo hizo capitán. Y lo mandaba en batallas y ganaba cada cosa que hacía. Porque tenía el favor de Dios sobre él. Y era tan bueno. Entonces David en este momento está pensando, wow, el Señor va a cumplir su promesa. A Saúl le va a gustar tanto lo que yo estoy haciendo, que en vez de poner a uno de sus hijos como rey, me va a poner a mí. Pero de repente, Saúl se pone celoso. El Señor manda los espíritus para atormentar a Saúl y Saúl se pone celoso y empieza a perseguir a David y perseguirlo para matarlo con soldados, con una milicia y todo. Y el mismo Saúl iba a cada vez con su milicia para matar a David y buscar para cortarle la cabeza. Y David se huyó en un desierto y se escondió en una cueva y se fue para la tierra de sus propios enemigos y se hizo como loco y se le salía la saliva, ¿verdad? Y él estaba avergonzado y después vivió en una tierra extranjera. Cuando Dios le había prometido, estaba tan cerca al trono de Israel. Y ahora está viviendo en una tierra extranjera y nunca hizo nada malo. Y David dice, Señor, hubiera yo desmayado. En medio del problema, lo que le daba ánimo a David era el hecho que Dios habló. Dios me dijo a mí que yo iba a ser el rey. Él va a cumplir con su promesa. Hubiera yo desmayado si no creyese que Dios hará lo que me dijo. Hubiera desmayado, pero no desmayé porque sé que Dios nunca miente y que Dios lo va a hacer. Y te da ánimo lo que viene. Y Dios te recuerda, cuando Dios me recuerda a mí lo que viene, no importa la hora. Anoche estaba hablando con Elizabeth y estaba casi dormido, pero empezamos a hablar de todo lo que el Señor estaba haciendo y siempre siento el fuego aquí adentro. Aunque estamos hablando de situaciones difíciles. Y ahí estuvimos un tiempo hablando de las cosas que estaban pasando.
Pero ya empezamos a hablar de lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Y lo que Dios va a hacer, y empezó otra vez el fuego adentro de mí. No importa la hora, no importa si tomé café o no, me empiezo a llenar de tanta energía porque sé que no importa lo que estamos pasando ahorita, Dios lo va a hacer pronto, y eso me da ánimo para seguir. Amén. Yo hubiera desmayado. Ese no es el punto del capítulo. Lo que pasa es que te voy a dar esta palabra hoy. Wow, Misaela, me vas a aplaudir, lo que sea, y te vas a ir. Quizás pasan los años. Este es el problema. Dios, número uno, permite cosas que ocurran en nuestras vidas que son muy difíciles. Pero una de las cosas peores que yo vi, que yo he pasado, pero hasta lo vi tanto en papi, era que la gente le fallaba. La gente le fallaba. Y la gente lo traicionaba. Y eso le dolió tanto a él y a nosotros como familia, mami, tanto como familia, ver que Dios estaba como cumpliendo lo que siempre había dicho, cumpliendo, y de repente, ¡pum!, Saúl traicionó a David. De repente, alguien te falla. Y eso, mira, la final, lo que pasa, cosas de las finanzas, lo que sea, nada te afecta tanto en la fe, de lo que yo he visto, cuando la gente te falla. Cuando la gente te miente, te traiciona, siempre dice, sí, te voy a apoyar, wow, tienes un propósito grande, ¿y a dónde están? Te prometieron la vida y después te traicionan y después hablan mal de ti. Y la gente te traiciona. Acompáñame para Salmos capítulo 146. Salmos 146. Versículo 3. 146. Sí. Salmos 146. 3. Salmos 146, capítulo 3, versículo 3, perdón. Yo estoy leyendo la nueva traducción viviente otra vez. Dice, no pongan su confianza en los poderosos. No está ahí la ayuda para ustedes. Acompáñenme para Isaías 2. Isaías capítulo 2, versículo 22. Les quiero mostrar por la palabra lo que el Señor dice. Isaías capítulo 2, versículo 22. Y después vamos a leer Jeremías 17:5. Isaías 2:22 dice, no pongan su confianza en los simples humanos. Son tan frágiles como el aliento. ¿Qué valor tienen? Acompáñenme para Jeremías capítulo 17, versículo 5. Jeremías 17, versículo 5. Jeremías 17, versículo 5. Dice, esto dice el Señor. Malditos son los que ponen su confianza en un simple ser humano, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. La razón porque hasta en Salmos, cuando leímos en 146, ni siquiera puedes poner tu confianza. No puedes poner, hay versiones que dicen en los príncipes. No puedes componer, no importa si ellos tienen los recursos que tú necesitas. No importa si ellos tienen el conocimiento que tú necesitas. No importa si te prometieron la vida, hicieron un pacto contigo. Que eso hoy en día no se hace en realidad. Nunca pongas tu confianza en una persona. ¿Por qué? ¿Por qué lo dice el Señor? Porque los humanos fallan. Los humanos fallan. Los humanos mienten. Y sabes que los peores que traicionaban a papi eran los que servían
en la iglesia. Los líderes de la iglesia son los que le traicionaban la palabra. La gente te falla. Y eso te desanima cuando se trata del propósito, porque pensabas que tenías el apoyo de las personas alrededor. Y después no solo eso, pero empiezan a hablar mal de ti. Había un momento que David pasó cuando ya era rey, ¿verdad? Y ahorita vamos a hablar de eso, pero él ya era rey y su propio hijo lo traicionó y quiso tomar el reinado. Entonces David se huyó. Y cuando estaba en el camino para el río de Jordán, ¿verdad? Había un hombre loco ahí, un hombre loco que le tiraba piedras a David, ¿verdad? Y tierra, ¿verdad? Le tiraba polvo, lo que sea, ¿verdad? Arena a sus soldados que estaban con él. Y sus soldados dijeron, vamos a matarlo. Y David dijo, no maten a nadie. Y el hombre loco lo que decía era, el Señor te está pagando a ti lo que le hiciste a Saúl. Toda la sangre que derramaste, le quitaste el trono a Saúl, se lo robaste, vas a recibir recompensa, al fin vas a ver, ¿verdad? Y le empieza a llenar a David, y me imagino que David, eso llega a la cabeza. Las mentiras que otros dicen, llega a la cabeza. La traición de los que te seguían, eso te llega a la cabeza, eso hiere el corazón. Porque no es solo, mira, las finanzas, lo que sea, uno hace la matemática en la cabeza, pero cuando alguien te traiciona, eso te da adentro. Porque pusiste tu confianza en eso. Las personas aún más cerca de ti te pueden herir. Y el Señor dice en Proverbios capítulo 3, confía, pon toda tu confianza en el Señor. Pon toda tu confianza en el Señor. Porque tú no puedes poner tu confianza en algo que está aquí hoy y se va mañana. Tú no puedes poner tu confianza en algo que es temporal. ¿Sabes qué es temporal? Todo. Todo menos una cosa. Dice la palabra que la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Ahí puedes inclinarte. Ahí puedes poner tu confianza en lo que Dios dice. Porque la palabra de Dios, Juan 1:1, es Dios. La palabra de Dios hecho en carne es Jesucristo. Solo puedes poner tu confianza en algo que no se mueve. Dice la palabra que cuando uno, ¿verdad?, arma o construye una casa sobre la arena, viene la tormenta y se va. Pero el que construye la casa sobre una roca, la roca que es firme, no importa el tamaño del huracán que venga, una roca, una montaña, no se puede mover. No se puede mover. Dios dice, solo pueden confiar en mí, poner su confianza sobre mí, construir su casa sobre mí, sobre mí y lo que yo he dicho. Porque eso nunca se mueve. Eso, Dios nunca te falla. Nunca te falla. Dios nunca miente. Dios nunca te traiciona. Dios es fiel para siempre. Y no puedes poner tu confianza en ninguna otra persona. Ninguna otra persona. Pero aquí está lo bueno. Las otras personas, lo que pasa es que te estoy diciendo esto porque en tu propósito, en tu caminar, vas a ver que van a haber personas que al principio te están apoyando. Y cuando te están apoyando vas a creer, wow, el Señor lo que Él dijo es verdad, porque las otras personas lo están viendo y me están apoyando y lo que sea, y están apoyando. Y de repente se van y empiezan a hablar mal de ti. Y el Señor lo permite. Y el Señor lo permite. Y el Señor apretó el corazón. El Señor mandó los demonios. Dice la palabra que Él fue el que atormentó a Saúl hasta el punto de que Saúl lo quería matar a David. Y el Señor permite las cosas por una razón muy buena. Nunca puedes poner tu confianza en el hombre, pero siempre en el Señor, ¿verdad? No puedes parar el hecho que la gente va a llegar a tu ministerio, va a llegar a tu propósito, van a ver y van a ser testigos de lo que Dios va a hacer. Y algunas personas se van a querer ir contigo y el Señor va a permitir que sí, agrega a esa persona a tu negocio. Sí, toma el apoyo de esa persona, aun cuando Dios sabe
que en el futuro te lo voy a mostrar. Y no solo porque el Señor lo vimos en papi. No solo porque lo vimos en papi, porque Dios usó un ministerio que lo traicionó. Un ministerio que habló tan mal de él, una gente, una iglesia que lo quiso votar tanto que papi se fue. Pero Dios usó ese ministerio para traerlo aquí, a esta ciudad. Amén. Y ahora estamos viendo el fruto de lo que Dios hizo, y el Señor permitió que papi entrara en un valle muy difícil que él pasó. Le permitió entrar en una situación muy horrible, en una trampa que el enemigo había hecho para él. Porque aún en el camino para Kirkora, con el camión de mudanza, el diablo le estaba diciendo: te voy a destruir. Y papi, lo que él sentía en su corazón era un versículo cuando David dice: líbrame de la red que han preparado para mí. Líbrame de la red que han preparado para mí. Cuando se estaba mudando para comenzar a ser el pastor de un ministerio a donde el Señor lo había mandado. Entonces el Señor sabía que el enemigo había preparado una red para papi, y todavía lo mandó para allá. Pero Génesis capítulo 50, vamos a ver la gloria de Dios, porque aunque el humano te traicione y te abandone, Génesis capítulo 50, un versículo muy famoso. Génesis capítulo 50, versículo 20. Habla de un muchacho que sus hermanos los abandonaron y tuvieron celos de él y lo querían matar, pero en vez lo vendieron como esclavo. Y siendo el esclavo de Potifar, el Señor lo prosperó hasta que la esposa de Potifar, ¿verdad?, dijo que se la quería tomar. Entonces Potifar lo tuvo que mandar para la cárcel, y en la cárcel, ¿verdad?, ahí pasó años porque sus hermanos lo traicionaron. Sus hermanos, su sangre, su familia lo traicionó a él y lo llevó para Egipto. Pero después que el Señor levanta a José y se convierte prácticamente en rey de Egipto, la mano derecha del rey, del faraón, dice el faraón que él no sabía lo que le pertenecía a él, menos su esposa, porque todo se lo había dado a José. Se lo había puesto en cargo de José. José estaba en cargo de todo. Y dice faraón, dice: yo no sé lo que me pertenece, solo lo único que sé que me pertenece es mi esposa y el pan que como. Y después se acercan los hermanos a José para pedir, todo el mundo conoce la historia, se acercan los hermanos a José para pedirle comida, porque el Señor mandó la comida se acababa en un desierto, lo que sea, ¿verdad? Y toda la comida se acabó, entonces todas las tierras alrededor tuvieron que ir para Egipto para pedir ayuda, y José estaba en cargo de Egipto. Y cuando vienen los hermanos, ¿verdad?, y después los regaños, lo que sea, todo pasó, la drama, ¿verdad?, se revela: yo soy el hermano que traicionaste, que vendiste, soy yo, ¿verdad? De repente los hermanos piden misericordia, no nos maten, ¿verdad? Y después el versículo 20 viene, ¿verdad? Y José les dice a sus hermanos que los traicionaron, les dice: ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Amén. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. La gente te va a traicionar. La gente va a hablar mal de ti. Tú tienes un propósito tan grande que la gente va a tener celos. Y el enemigo va a querer engañarte. Y las palabras que ellos dicen de ti te va a afectar. Quizás te afecte mucho. Pero Dios te está dando esta palabra hoy. Porque en un futuro, cuando estás a punto de dejar que esas mentiras de Satanás te afecten y vas a ver la situación tan horrible, después te vas a acordar, esta semilla va a dar un fruto del cual tú vas a comer. Y te vas a recordar: Misael me dijo esto una vez. Ellos quizás me traicionaron.
y quizás estoy en esta situación difícil, pero el Señor toma lo que ellos querían para mal, Él lo toma y lo convierte para mi bien. Amén. Lo convierte para mi bien. Dios es soberano. Nadie puede sorprender a Dios. Nadie lo puede sorprender. Dios es soberano. Nada le cae al Señor por sorpresa. A la broma, esa persona, yo le di a esa persona como para ayuda y se fueron. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? El Señor no pregunta eso. Cuando te encuentras en una situación, Señor, yo hice exactamente lo que me dijiste y ahora estoy aquí. ¿Por qué? Es que el Señor trabaja todas las cosas para bien. El Señor trabaja todas las cosas para bien. Pero aquí viene el énfasis que el Señor, en realidad lo que trajo el Señor en esta semana para mí, lo que yo fui pasando, lo que yo fui aprendiendo, y después lo que yo leí en la palabra, que me confirmó que hoy el mensaje era este. Era que aún peor que las otras personas te fallen a ti, prepárate. Tú te vas a fallar. Tú te vas a fallar. Las otras personas te van a traicionar, es verdad. Tú no puedes confiar en ninguna otra persona, pero ¿sabes qué? Ni siquiera puedes confiar en ti. En ti mismo. Dice Proverbios 3, cuando él dice, pon toda tu confianza en Dios y no te apoyes en tu propia sabiduría o prudencia, como algunas versiones dicen. No te puedes apoyar en tu fuerza. No puedes confiar en ti mismo. Porque peor que las otras personas te traicionen, un día quizás te vas a traicionar a ti mismo. Vas a ir en contra del propósito que Dios tenía para ti mismo. Vas a hablar mal de lo que Dios puso en tu vida. Que las otras personas hablen mal de tu propósito, eso es una cosa, pero que salga de tu boca. Y llegan puntos en la vida que uno lo que quiere decir es, Señor, yo no voy a cumplir con nada. Señor, esto no se va a cumplir. Lo que me dijiste no va a ocurrir. No voy a poder lidiar con esta gente, Señor. No voy a poder levantar este negocio. No voy a poder tener los recursos, Señor. Esto es demasiado. Y te vas a traicionar a ti mismo. Y los otros van a pecar contra ti, pero tú vas a pecar. Van a llegar momentos que quizás vas a llegar al momento que vas a desobedecer. Lo digo, no les quiero maldecir, pero la palabra dice, si hay una persona aquí que dice que no tiene mentira, que no miente, es mentiroso. Nadie aquí es perfecto. Y tú vas a estar caminando en el propósito del Señor. Y el Señor nos dijo la semana pasada, si te mantienes en el propósito y no te desvías a la izquierda ni a la derecha, vas a ver que el Señor va a abrir puertas. Pero, ¿quién aquí en esta semana se desvió? O sea, yo creo que todos podemos levantar la mano. El Señor habla de ser santos como Él es, porque Él es santo. Ser como Él es, ser como Cristo. ¿Sabes qué Cristo era? Perfecto. Cristo nunca falló, ni en una tentación, ni una mala palabra, ni una mentira, ni una intención mala, ni un pensamiento perverso, nada. Jesucristo nunca falló en nada. Y esta semana yo le tengo que pedir perdón al Señor por tantas cosas. ¿Qué confianza puedo tener yo en mí mismo? ¿Qué confianza voy a tener yo en decir, Señor, yo nunca te voy a fallar? Señor, nunca voy a ser el peor enemigo de mi propio propósito. Yo no puedo tener esa confianza en mí mismo. Y el Señor está dando esta palabra porque quizás un día tú mismo vas a ver que tus errores te alcanzan. Que lo que hiciste ese día
El Señor te perdona, pero deja que las consecuencias las pasen. El Señor dice, Misael, yo te perdono, yo te amo, yo te perdono, pero todavía vas a pasar la consecuencia. Y ahí cuando fallas y le fallas al Señor, le fallas a la iglesia, le fallas a todo el mundo, le fallas y eres el peor enemigo del propósito que Dios tuvo para ti. Pusiste en línea. ¿Cuál es la palabra? Arriesgaste el propósito de Dios, lo que quiero decir. Que Dios tenía para ti. Ahí vas a sentir, Señor, yo no puedo. O sea, mira lo que yo hice. Pero la promesa es que Dios, Romanos 8:28, Dios toma todo. Dios toma todo. Di conmigo todo. Todo. Eso significa lo que otros dicen. Eso significa lo que Satanás hace. Eso significa los problemas, los valles que pasan y las tormentas que Dios manda. Pero también significa los errores que tú mismo haces. Dios toma aún tus pecados y tus errores y los trabaja para tu bien. Porque la palabra dice todo. No dice todo menos tus pecados. Amén. Dios puede tomar aún tu pasado malo, manchado, y usarlo para tu bien. Amén. Y convertir aún tus errores para tu favor. Amén. Y vas a aprender, te va a doler, el Señor te va a regañar, te va a... Sí. Pero cuando falles y vayas en contra y arriesgues tu propósito y te des cuenta de lo que acabas de hacer, nunca sientes que no vas a poder cumplir con ese propósito. Que el Señor acabó contigo, ya Señor no lo vas a poder hacer. No lo sientas. No dejes que esa mentira te llegue a ti. Porque el Señor puede tomar eso aún. Si te arrepientes y si te devuelves al Señor y confías otra vez en Él, el Señor lo puede usar para tu bien. No es el final, es lo que Dios está diciendo. Fallaste, no es el final. Te traicionaron, no es el final. Porque yo dije una palabra y lo que yo comencé lo voy a terminar. Y vas a decir, tu Señor hubiera desmayado si no hubiera creído, Señor, que tú eres fiel aún cuando yo soy infiel. Que tú eres fiel en mi infidelidad. Que tú eres fuerte en mis debilidades. Que tú puedes, que la promesa de Dios es, yo tomo todo y lo trabajo para tu bien. Amén. Segunda de Samuel, capítulo 12. Segunda de Samuel, capítulo 12. Te lo voy a mostrar con un ejemplo bíblico. Un ejemplo bíblico. Amén. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 11. 12 o 2. 12. Segunda de Samuel 12, versículo 11. ¿Verdad? El contexto es este. David, todo está bien. David hasta el día de hoy nunca ha fallado. Nunca ha fallado. Le fue fiel al Señor y lo traicionaron otras personas. ¿Entiende esto? Primero David pasó en la traición de otras personas que él amaba. Porque Saúl era su padre. Saúl era familia de David. Porque Saúl se convirtió en el suegro de David. Y el hermano prácticamente de David era Jonathan. Él hizo un pacto con Jonathan, el hijo de Saúl. Él era familia de Saúl. Y Saúl lo traicionó y David. Entonces primero pasó por ese problema que otros lo traicionaron a él. Y todavía Dios cumplió con su propósito. Y Dios permitió que Saúl lo traicionara y que hablaran mal de David. Porque el Señor usó todo eso para el bien de David. Y al final todavía cumplió con el propósito. ¿Cuál era? Que David iba a ser el rey. Amén. Y lo cumplió. Aunque lo traicionaron y lo persiguieron y hablaron mal de él, todavía Dios lo cumplió. Ok. Pero después, cuando ya David es el rey, David hace un error.
David se traiciona a él mismo. David arriesga el propósito que Dios tuvo. Dios. Amén. David falla a Dios, le falla a Dios. Porque cometió adulterio y mató el esposo de la mujer con quien cometió adulterio. Y el profeta Natán le dice este versículo a David. Le dice, según Samuel 12, versículo 11, esto dice el Señor, por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Ante tus propios ojos daré tus mujeres a otro hombre, y él se acostará con ellas a la vista de todos. Pasa el tiempo. David tiene muchos hijos con diferentes esposas. Y él tuvo una hija que se llamaba Tamar. Y a Tamar, uno de los hermanos de ella, pero por otra madre, eran hermanos, que se llamaba, ¿sabes que ni siquiera me acuerdo del nombre de ella? La tomó y ¿cómo se llama la palabra? La violó. Entonces el hermano, o sea, de sangre, o sea, de padre y de madre de ella, estaba tan bravo con ese hermano que la violó, que lo mató. Y ese hermano, que se llama Absalón, se fue y huyó. Y David estaba bravo, aunque había el otro que lo mató, que ya estaba muerto, había violado a su hija, estaba bravo que el otro hijo lo mató a él. Dios le dijo, tu propia familia se rebela contra ti. ¿Sabes qué? Aún antes en 2 Samuel también le dice que tu familia va a vivir por la espada. Vas a ver la espada levantada en tu propia familia. Ok, entonces David está bravo con ese hijo, pero de repente el líder de su milicia, que se llamaba Joab, le dice, David, deja que tu hijo regrese. Está bien, entonces le dejó que regresara y lo besó y todo. Pero ese hijo era tan malo. Sí. Absalón era tan malo que todo el pueblo, él le dijo una mentira a todo el pueblo, le dijo, al sonido de la trompeta vas a decir que Absalón ha sido declarado como el rey de Israel. Y le robó el trono a su padre. Y todo Israel se puso en contra de David. Porque Dios le dijo en 2 Samuel que tu propia familia te va a traicionar por lo que tú hiciste. Y en este momento David tuvo que huir con toda su familia y se fue. Y las esposas que David dejó en el palacio, Absalón, enfrente de todo, puso una carpa en el techo del palacio y enfrente de todo el mundo durmió con su esposa, la esposa de David. Y avergonzó a David. Y se cumplió lo que Dios dijo de David. Porque David cometió un pecado. Porque David arriesgó el propósito que Dios tuvo con él. Pero ¿sabes qué? Hasta el día de hoy tenemos el testimonio que David permaneció como el rey. Porque Dios fue fiel aún en la infidelidad de David. Entonces, en medio de huir e ir al desierto, está tan mal David. Acompáñenme para ese mismo, 2 Samuel, pero el capítulo 15. En medio de él pagar por sus errores, está viviendo las consecuencias de sus pecados. 2 Samuel, capítulo 15, versículo 30. Cuando yo lo estaba leyendo, yo me asombré tanto. Dice, entonces David subió al camino que lleva al monte de los olivos, llorando mientras caminaba. Llevaba la cabeza cubierta y los pies descalzos en señal de duelo. Las personas que iban con él también se cubrieron la cabeza y lloraban mientras subían el monte. ¿Qué? Ahí vamos a parar, ya mismo. ¿Cómo es Dios
como este versículo, es que yo no entiendo. ¿Qué muestra este versículo? ¿Qué me muestra el versículo en el hecho que Dios toma todas las cosas y los sirve para bien? Y aún el mismo pecado y las mismas consecuencias que uno pasa y Dios lo usa para testimonio, para su gloria. Que aún en David pasar por sus consecuencias, se manifestó un símbolo, se manifestó una profecía de Jesucristo ahí en ese momento. Porque luego, cientos años después, ahí estaba Jesucristo en el Monte de Olivos, ¿verdad? Adentro del Monte de Olivos había un jardín que se llama Getsemaní. Y ahí estaba Jesús en duelo, llorando y en dolor con los que estaban con él, porque sabía lo que tenía que pasar. Y aún en el pecado, aún cuando había cometido el pecado y estaba viviendo ese dolor y estaba viviendo esa tribulación, el Señor manifestó una imagen de Cristo en David. Un tipo de Cristo en David. Y así, cosas así se pasaban todas. Aún cuando Saúl traicionó a David, ¿verdad? Y todo Israel iba contra David, era el símbolo de Cristo. Porque Cristo fue traicionado por todo su pueblo. Cuando José fue traicionado por sus hermanos y lo vendieron como esclavo, eso era símbolo de Cristo. Porque Jesucristo fue traicionado por sus hermanos, los hebreos. Y era de la tribu. Entonces, yo puedo usar los problemas que otros te traen, la corazón de otras personas, y todavía demostrar a Cristo por medio de ti. Pero Dios sí puede usar aún tus pecados y tus errores y tu pasado manchado y todavía revelar a Cristo a través de eso. Y Dios pudo tomar esta situación horrible, Dios lo pudo hacer de otra forma. Pero en este momento, cuando David está caminando sobre el monte de Olivos, él está haciendo un símbolo profético de Jesucristo. ¿Entienden el privilegio de eso? Que David fuera tipo de Jesucristo mientras estaba pagando, mientras estaba pasando por un dolor por causa de su pecado. Tú sabes que el hijo cuando David tuvo un hijo con esa mujer, Berseba, ¿cómo se llama? Betsabé. Él tuvo un hijo con Betsabé, porque Dios lee en inglés, ¿verdad? Y Dios iba a hablar más en inglés. Cuando él tuvo un hijo con Betsabé, ¿verdad? Ese hijo se murió por causa del pecado. Pero después tuvo otro hijo con Betsabé. ¿Sabes cómo se llama ese hijo? Salomón. Y Salomón, no Absalón, pero Salomón quedó como rey de Israel, también tipo de Jesucristo. El más rico, más sabio y más victorioso, más aún que David, en el reino de Israel. Cuando David tomó el reino, Israel era la tierra más poderosa. Pero cuando Salomón tomó el reino, Israel era la tierra más poderosa y más rica y más victoriosa en cualquier cosa. Y cuando Salomón era rey, no tuvo que pelear ni una guerra. No levantó la espada ni una vez. Y Salomón era hijo de la mujer con quien David pecó. David nunca hubiera tenido a Betsabé como esposa si no fuera por un pecado. Pero Dios tomó el error, Dios tomó algo feo y todavía manifestó su gloria en eso. Dios tomó mis errores y Dios tomó mi pasado manchado. Y todavía hoy Dios puede usar ese pasado manchado y lo puede usar para testimonio para otros y demostrar el amor de Cristo en mi vida. Y demostrarles a la persona, fallaste, ok, está bien, arrepiéntete y siga adelante, porque Dios todavía tiene planes contigo. Porque si Dios lo puede hacer conmigo y me dio casa, me dio carro, me da una iglesia y me prometió que todavía va a traer el avivamiento, aun cuando yo hice lo que yo hice, el Señor lo puede hacer a través de ti. Amén. Y aún en lo peor,
Dios manifiesta su gloria. Dios toma todo. Cuando te digo que Dios toma todo para tu bien, lo convierte en lo malo y lo bueno y lo trabaja para tu favor. Amén. Te lo estoy diciendo que es verdad. Amén. Es una promesa. Amén. Es una promesa que te puedes acordar cuando estás pasando por problemas. Una promesa en el cual puedes meditar cuando otros te estacionan o cuando tú mismo haces un error y piensas, Señor, ya yo sé que no me puedes usar más. Ya yo sé que esto no se va a cumplir. El Señor te recuerda de eso. Y cuando yo me recuerdo, Señor, es verdad. Tú usas todo. Tú usas todo para mi vida. Lo trabajas para que esas cosas al fin sean testimonio de ti. Y cuando me recuerdo de eso, yo le digo al Señor, Señor, yo me hubiera desmayado. Yo hubiera caído, Señor. Yo me hubiera rendido de mi propósito. Ya no hubiera sido pastor. Ya hubiera entregado a la iglesia, hubiera sido lo que sea. Yo hubiera sido el Chick-fil-A, Señor. Pero el Señor me dijo, no, Misael. No. Yo tomo todo eso. Señor, pero es ellos que hablaron tan bien de mí, ahora hasta dónde están. No importa. Yo me voy a glorificar. Yo me voy a glorificar aún en lo peor. Mi oración es que esto te dé ánimo a ti. Los problemas no determinan tu futuro. Los valles no te deben decir a ti que los pastos no existen. Las tormentas no es prueba que el sol ya no existe. El desierto no es prueba que la tierra prometida ya no existe. No lo es. Y cuando estamos pasando por lo peor, estamos pasando por situaciones difíciles, estamos pasando por otras personas hablar mal y el enemigo nos empieza a llenar de mentiras o por las palabras de ellos o por tu misma la condenación que sientes cuando pecas. Y el Señor, el enemigo toma ventaja de todo eso y te empieza a llenar de mentiras. En ese momento que salga a la luz esta prédica y te recuerdes cuando Dios te dice, esto no importa, yo todavía lo voy a hacer. Arrepiéntete o levántate en fe, sigue adorándome, confía en mí solamente, que igual lo voy a cumplir. Amén. Voy a cumplir mi promesa. Y te vas a levantar, no vas a desmayar. Di conmigo, no voy a desmayar. No voy a desmayar. Porque yo sé Porque yo sé que Dios es fiel. que Dios es fiel. El humano no es fiel. El humano no es fiel. Y tú no eres excepción. No eres perfectamente fiel. Tú eres fiel al Señor en el nombre de Jesús. Pero no eres perfectamente fiel. En cada momento, si te caes, levántate de una vez. Porque la tentación es caer y quedarte en la tierra. La tentación es caer y decir, bueno, ya me caí. ¿Cuál es el punto de seguir? Y te chupas el polvo que está ahí y dices, no, ya me voy a quedar aquí, soy un gusano, no valgo. Esas son mentiras de Satanás. Si te caes, te levantas. Amén. Que los brazos de Dios siempre van a estar abiertos. Amén. Los brazos de Dios siempre van a estar abiertos. Amén. Amén. Yo le doy gracias a Dios porque esta conclusión de la serie es lo perfecto. Yo creo que de las luchas más grandes que uno puede pasar cuando quiere cumplir propósito en Dios son las palabras que le rodean a la cabeza a uno, las dudas que vienen, las mentiras que le rodean, que entran en el oído y te pueden afectar tanto. Dios no ha terminado contigo.
Dios no ha terminado contigo. Cierra los ojos. Amén. Dios no ha terminado contigo. Yo sé, imaginen, ya, si todos los ojos cerrados. Todos los ojos cerrados. Yo sé que tú puedes ver lo que Dios te ha prometido a ti. Yo sé que puedes ver todas las promesas del Señor. Pero están tan lejos que sientes que no las puedes alcanzar. Sabes que la promesa más grande que Dios le dio a la tierra vive en tu corazón. Se llama Jesucristo. Y es la esperanza en medio de la oscuridad. La situación puede estar lo más oscuro posible, pero la luz de que es Cristo vive en ti. Nunca podrás acabarte de la esperanza de fe si tú mantienes tus ojos en Cristo Jesús. Porque el que sostiene la promesa de Dios es Jesús. La promesa no está lejos de ti. Porque tú no lo tienes que alcanzar. Jesucristo te lo da. Amén. Él vive en ti. Él es la fuente de tu promesa. El que te la dio, el que la va a cumplir y el que se va a glorificar en esa promesa es Cristo, y no puedes estar más cerca posible a lo que Dios te ha prometido que en este momento, porque Jesucristo está en ti. No importa cómo se ve la situación. Fíjate en Cristo en la tormenta. Caminarás sobre las aguas. Dios proveerá. Vas a ver su favor y vas a salir de esta situación, y Dios se va a glorificar y va a trabajar todo para el bien de los que aman a Dios y son llamados de acuerdo al propósito que Él tiene para ellos. Esa es la promesa. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento te pido, Espíritu Santo, que tú ministres tu palabra. Ayúdanos a ver como tú ves. Ayúdanos a tener fe. No vivir por vista, pero vivir por fe. Fe en tu amor, que tu amor es suficiente para perdonar. Tu misericordia es nueva cada día. Fe en que tú nunca fallas, aun cuando otros fallan o nosotros mismos fallamos. Fe, Señor, que tú todavía eres bueno. Tú todavía eres todopoderoso. Tú todavía tienes el amor, Señor, el mejor amor. Amor incondicional. Lo tienes tú, Señor. Y pido que en este momento tu amor y tu espíritu nos levanten en nuestra esperanza. Nos levanten en nuestra fe. Nos levanten, Señor, para tener de nuevo, Señor, para tener coraje y saber y entender y caminar confiados. Porque tú lo vas a hacer igual, Señor. Te vas a glorificar igual, Señor. Yo lo sé, Señor. Y en este momento, Señor, yo reprendo toda mentira de Satanás. Señor, toda palabra de Satanás, toda semilla que quiere plantar en nuestros corazones. Hoy yo las arranco, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y reprendo a Satanás. Reprendo, Señor, a toda mentira que se quiere levantar. Todo argumento, toda forma de pensar, toda imagen que se quiere levantar en nuestras cabezas. Todo espíritu de culpabilidad, todo espíritu de condenación que nos quiere amarrar al pasado y no nos quiere dejar saber que Dios todavía lo va a hacer. Te reprendo en el nombre de Jesús. Caen esos pensamientos y esas mentiras lo desarraigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y todo pensamiento aquí es llevado cautivo a la obediencia de Cristo. Yo declaro que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará cada mente y cada corazón en Cristo Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y tu paz, Jehová, tu presencia, tu amor será un escudo sobre nuestras mentes y nuestros corazones.
Cuando las mentiras quieren entrar, la culpabilidad, la condenación quiere entrar para robar la esperanza, no lo van a poder hacer, Señor, porque nos has dado esta palabra hoy. Tú eres fiel. Y hubiéramos desmayado, Jehová, si no hubiéramos creído que tú eres fiel, que tú eres perfecto, amor, tú eres misericordioso, Dios. Vamos a ver tu bondad en la tierra de los vivientes. Vamos a ver tu bondad en la tierra de los vivientes. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gloria. Amén, Señor.